Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues vamos ya con nuestra entrevista de la semana en nuestro podcast Finet Talks, que esta semana es con una invitada especial y lo hacemos de una manera muy especial aquí en el estudio de Finet. ¿Qué tal, Bea Toribio? ¿Cómo estás? Muy bien, para mí también es muy especial, Vicente, así que Nada, es un placer gracias. tenerte por aquí. Ya ha estado antes con nosotros en el podcast, porque cada vez que queremos saber algo de cómo se está moviendo el mercado inmobiliario, te llamamos y nuevamente te has prestado, o sea que mil Muchas gracias. gracias. Pero digo, experta en mercado inmobiliario. Y yo creo que además en este momento en el que estamos, de cambio, que sí cambio de ciclo económico, ¿no? Vamos a ver cómo ven las cosas, ¿no? Perfecto. Porque fíjate, o sea, yo me he apuntado aquí un par de datos. Dice, el precio de la vivienda nueva y usada se incrementó un 8,4%, estos son datos de TINSA. Dice, la vivienda acumulada acumula ya 11 meses con incrementos interanuales bastante fuertes. ¿Está el mercado inmobiliario cerca de otra burbuja otra vez? Que lo que mucha gente está diciendo. Nos hemos acercado otra vez a niveles de 2008. ¿Qué le dirías a un amigo que te preguntara esto? No estamos ante una burbuja y en esto hay consenso entre economistas, expertos, analistas, instituciones como el Banco de España. No hay una burbuja inmobiliaria, sí hay un boom inmobiliario y ahora si quieres hablamos de las consecuencias y es verdad que los precios, o sea, de las causas, y ahora es verdad que los precios están en algunos puntos del país porque España es muy grande y el mercado inmobiliario tiene diferentes ritmos. Y es verdad que, por ejemplo, en Madrid, en algunas zonas de Cataluña, los precios están subiendo a ritmos muy altos, el precio en general está subiendo a un ritmo muy alto, pero bueno, hay que tener en cuenta el contexto económico, como tú has dicho, que está comenzando, subidas de tipos de interés, tensiones inflacionistas, y esto lo que va a provocar es que la capacidad de ahorro del ciudadano medio se va a reducir. Esto tiene un traslado directo a la vivienda, que serán menores operaciones de compra-venta, será un ritmo de los precios que yo creo que no es que vayan a bajar, porque ahora hablaremos de más cosas, pero sí que es verdad que no pueden subir con tanta fuerza como lo han hecho hasta ahora. Y bueno, pues yo creo que esto, así a modo resumen, será el panorama con el que nos vamos a encontrar. No, porque ¿cuál es la diferencia entre que haya una burbuja y un boom? O sea, es por ejemplo el crédito, que no se dispare a lo loco. ¿Cuál es el Yo, punto? para mí, este es el factor fundamental. Lo que vimos en el anterior boom inmobiliario era una burbuja de la financiación. Acuérdate, esto lo hemos visto nosotros, cualquier persona podía acceder a una hipoteca. Y ahora nos hemos ido al extremo contrario, y es que mucha gente no puede acceder a la financiación. Las entidades bancarias han aplicado estrictos sistemas, se busca un perfil pues muy solvente para conceder esas hipotecas, y un factor que a mí me parece muy interesante y que creo que mucha gente desconoce, y es el importante repunte y el peso que han adquirido en estos últimos años, sobre todo el año pasado, en 2021, las hipotecas a tipo fijo. 7 de cada 10 hipotecas que se concedieron en nuestro país fueron a tipo fijo. Este ha sido un producto prácticamente inexistente en nuestro país, que en los últimos años ha ganado peso como consecuencia, ¿no? Pues de esos tipos de interés tan bajos, y aquí pues muchas personas se han beneficiado de este contexto, y esto ha hecho también pues que el sector inmobiliario fuera mejorando un ritmo, ¿no?, de actividad muy contenido, podríamos decir, en comparación con aquello, pero bajo mi punto de vista es la principal razón que explicaría que es verdad que va a haber gente que lo va a pasar mal, porque esto es así, pero no vamos a ver lo que vimos en aquellos tiempos. Y luego un segundo elemento que yo creo que también tenemos que tener en cuenta, y es que es verdad que en España no veremos una burbuja inmobiliaria, otra cosa son microburbujas, o sea, en determinadas zonas donde se están alcanzando precios muy altos, pero es lo que os pueda ocurrir en el contexto internacional. Aquí sí que diferentes organismos internacionales han alertado de que se estaban produciendo tensiones y tensiones en los precios y posibles burbujas en muchos países de nuestro entorno, ¿no?, incluso en países nórdicos. Y esto, pues, evidentemente al final tiene un traslado, ¿no?, porque vivimos en un mundo globalizado y en una economía globalizada. Claro, sobre todo si esos países tienen también muchos de sus ciudadanos inversiones inmobiliarias en España. Pienso, por ejemplo, los alemanes, ¿no? En todas las zonas de costa y demás. Claro, si sufren ahí un pinchazo, probablemente Tendrá algún... afectará por aquí. Es curioso porque, claro, el tema de hipoteca tipo fijo, para el que la ha firmado en los últimos años, ahora está más tranquilo que un 8. El que ha firmado la rentabilidad empieza a estar preocupado, porque, claro, la subida sí está siendo muy fuerte, ¿no? Esta es otra de las cosas. Y ya veremos cómo evoluciona también la oferta de los bancos.
Exacto. Bueno, y aquí en los bancos ya se está viendo que esos productos de tipo fijo pues no son tan atractivos como hace un año y medio. Todavía los hay. Y esto es algo que aquellas personas pues que estén planteándose comprar una vivienda o venderla tienen que tenerlo en cuenta. Pero es verdad que el periodo de las, podríamos decir, de las hipotecas megabaratas, que es lo que hemos vivido en los últimos años, otra cosa es que aunque sean mega baratas, la gente puede acceder a ellas, ¿no? Que eso es lo que explicaba al principio. Pero es verdad que esas hipotecas tan baratas, ese contexto de liquidez llega a su fin. Está cambiando el ciclo, viene un contexto de subida de tipos y esto va a tener un traslado directo a esos productos hipotecarios. Ahora vamos a ver que y ya muchas lo están haciendo, ¿no? Que las entidades bancarias van a promocionar más, ¿no? a las hipotecas a tipo variable de nuevo, y las hipotecas a tipo fijo seguirán ahí, pero no con la presencia, bajo mi punto de vista, que ha tenido en los últimos años. Hay un tema que explica parte de las subidas de precios que hemos tenido también, ¿no? Que es la escasez de la oferta inmobiliaria. Porque en los últimos años, fíjate, hablábamos antes de las diferencias con la burbuja, ¿no? Totalmente. En la burbuja había grúas hasta el sótano de tu casa. Y ahora hay algunas, empieza a haber más, pero no tantas, ¿no? ¿Esto se está resolviendo? Pues no. Esta es otra de las razones, y tú lo has explicado muy bien, otra de las diferencias con el anterior ciclo inmobiliario, ¿no? Pero es otra de las razones que explican ese fuerte incremento de los precios. ¿Qué ocurre? Hemos visto que como consecuencia de la pandemia, bueno, pues todos hemos visto los límites de muchas de nuestras viviendas. Y aquí pues hay mucha gente que ha optado por reformar, pero quien no ha reformado su vivienda se ha comprado una nueva, ¿no? O ha cambiado de residencia a nivel de alquiler. Esto ha dinamizado mucho el mercado, explica esas casi 600.000 compraventas que registramos en 2021, que es uno de los niveles más altos de los últimos 10 años. Pero ¿qué ocurre? Que el peso de la vivienda de obra nueva apenas representa un 20% de esas operaciones de compraventa, ¿no? O sea, 2 de cada 10 viviendas que se han vendido en nuestro país en el último año eran vivienda de obra nueva frente a la vivienda de segunda mano. ¿Por qué? Porque la oferta de vivienda de segunda mano es mucho mayor. El precio de la vivienda de obra nueva o vivienda a estrenar suele ser superior, pues porque ofrece pues unas condiciones, ¿no? mucho más favorables, o sea, bueno, pues una serie de ventajas a nivel de prestaciones, podríamos decir. Calidades de lujo, exacto, que es muy habitual, mejores que la de vivienda de segunda mano. Suele estar en manos de profesionales, de promotores, de bancos, etcétera, con los que es más difícil negociar que con un propietario particular, ¿no? ¿Qué ocurre? Que como esa vivienda esa oferta de vivienda es tan escasa, aquella gente que quiere comprar, que no encuentra ese producto, ya sea porque no lo hay o porque su precio es muy elevado, va a la vivienda de segunda mano. Pero evidentemente este precio tan alto de la vivienda de obra nueva pues hace repuntar también la vivienda de segunda mano, y esto es lo que explica también que los precios hayan subido más. ¿Con qué nos encontramos ahora? Pues que evidentemente en este contexto ahora de subida de materiales, de falta de abastecimiento, de tensiones inflacionistas, de subidas de tipos de interés, todo esto también tiene, y falta de mano de obra, que es otro tema que también del que se habla poco, pero fuera del sector, pero que hay una gran preocupación por este tema, hace que los precios, pues, o el precio de la vivienda de obra nueva, además de que es una oferta reducida, pues sean mayores, y esto al final pues se traslada a todo el mercado. Claro, fíjate, ese escenario que estamos hablando con subidas de tipos, que probablemente veremos cómo se moderan, ¿no? Siempre que hay un escenario de ralentización económica, baja la demanda. O sea, eso lo hemos visto también, ¿no? Pero bueno, para el que quiere invertir, lo estábamos hablando justo antes de la entrevista, claro, es un momento en el que sube la inflación y los activos reales, como son los inmobiliarios, también recogen mucho mejor ese impacto de inflación, ¿no? O sea, ¿cómo ves tú el tema de la inversión en inmobiliario para alquilar ahora mismo? A ver, yo creo que es primero es una inversión que, por ejemplo, en España, otra cosa es, por ejemplo, en Alemania, donde los alemanes tienen una tendencia más a invertir, ¿no? en productos financieros, en la bolsa, etcétera, pero en España la cultura de la propiedad de la vivienda está muy arraigada y prácticamente casi todos los españoles creen entender o entienden de la inversión en el inmobiliario. ¿Qué ocurre? Que esto explica junto en un momento, ¿no? de inestabilidad, de inseguridad, pues que muchos inversores, y además hay que tener en cuenta que ahora todavía, aunque estamos hablando que el contexto de financiación va a cambiar, pero todavía es favorable, en un momento pues, de inestabilidad, de inseguridad, la vivienda actúe como valor refugio. Y esto es lo que estamos viendo ahora. O sea, estas cifras tan elevadas de actividad, de compraventas, de precios, etcétera, que se corresponden, ¿no? en los datos oficiales del INE y del Ministerio a datos con un decalaje de 2-3 meses, son, por un lado,
esas operaciones, ¿no?, de toda esta gente que durante la pandemia pues vio la necesidad de cambiar de vivienda, pero también de esos inversores, ¿no?, que ven que ante un contexto de subida de tipos, de que la subida del precio de la vivienda no va a bajar, va a seguir subiendo, a lo mejor a menor ritmo, pero va a seguir subiendo, pues deciden apostar por invertir en vivienda, en vivienda. Y además hay que tener en cuenta que más o menos, hay diferentes fuentes, pero normalmente el alquiler de una vivienda te ofrece una rentabilidad en grandes ciudades entre el 4 y el 6%. Puede ir mucho más allá, en zonas como por ejemplo fuera de la M30. Hay que analizar qué otros productos financieros en estos momentos nos dan esas rentabilidades, ¿no? Y esto es lo que explicaría pues que pues mucha gente esté apostando por la inversión en vivienda. No, el boom de cursos que hay online para aprender a invertir en inmobiliario, al final hay mucha gente ahí contratando cosas, ¿no? Fíjate, de la parte que decías de la inversión por alquiler respecto a otras fuentes de inversión, claro, lo que te da además es esa sensación de seguridad, ¿no? Más allá de que efectivamente a lo largo del tiempo ha trasladado la inflación, ¿no? ¿Cómo, al final, cómo afectaría que en un momento dado se paralice el crecimiento económico a lo que debería, porque yo creo que ha habido una recuperación poco a poco de la obra nueva, poquito a poco, poquito a poco, pero claro, si nos metemos ahora en otro enfriamiento económico, ¿eso podría paralizarlo todavía más? Sí, por supuesto. De hecho, lo estamos viendo ya con lo que está pasando con este repunte tan importante de los materiales, ¿no? O sea, ha habido obras que se han tenido que parar, primero por crisis de abastecimiento, pero también porque las cuentas no salen. O sea, si te suben materiales al 60 o al 30%, llega un momento que muchos promotores, hay otros que los asumen, pero muchos otros no, ¿no? También estamos asistiendo a un repunte del precio del suelo. Entonces, evidentemente, llega un momento que los promotores saben que determinados productos no los van a poder vender. Esa es otra de las diferencias con respecto, y yo creo que es una de las lecciones que hemos aprendido, ¿no? Que hay determinados productos que no se van a vender a cualquier precio, porque la demanda es la que es. Entonces, prefieren o no seguir con esos proyectos o no desarrollar más. Esto, sobre todo, y aquí a mí me parece un factor muy importante, va a afectar sobre todo este repunte de los materiales, crisis de abastecimiento, falta de suelo, etcétera, a la vivienda social. Porque aquí los precios de, bueno, lo que ellos denominan el precio del módulo, no se actualiza desde el año 2016, si no me equivoco. Entonces, evidentemente, esto se ha actualizado el salario mínimo interprofesional, etcétera, pero la producción de esa vivienda social, bueno, pues los márgenes son muy, muy reducidos o incluso deficitarios, ¿no? Y aquí es lo que tenemos que tener en cuenta. Necesitamos, es verdad que yo creo que en vivienda necesitamos una visión a medio largo plazo, ¿no? Es decir, ahora estamos en un ciclo, de acuerdo, pero hay consenso en que esto es un problema de falta de oferta de vivienda. Hemos hablado de la vivienda de obra nueva, pero también la falta de oferta de vivienda asequible y de vivienda social. Y esto hay que producirlo. Y para ello necesitamos al sector. Y necesitamos que la materia prima, que es el suelo, que hay mucho suelo que pues no produce, está inactivo, pues que la administración lleve a cabo los procesos necesarios para que se pueda construir esa vivienda asequible con unas determinadas condiciones para esos inversores que ahora sí quieren entrar en nuestro país, por ejemplo, a desarrollar vivienda en alquiler, que es un mercado muy pequeño y que también explica las razones de esos repuntes tan importantes del precio del alquiler. Luego, lo que necesitamos es una política de vivienda para medio largo plazo en la que la vivienda sea un capítulo de nuestra economía, como lo es, y de nuestro presupuesto, nuestros presupuestos generales del Estado, pues como lo es la sanidad o la educación, ¿no? Y para ello se necesita presupuesto y se necesita colaboración público-privada, es decir, que administración y sector trabajen de la mano juntos, ¿no? Por ejemplo, el Plan Vive de la Comunidad de Madrid lo que supone es que la administración cede el suelo durante un determinado tiempo y el promotor construye esas viviendas y las gestiona durante un determinado tiempo. Y esto va a poner en el mercado 5.000 viviendas de alquiler asequible en los próximos años. Necesitamos más proyectos como estos, pero para eso es fundamental que administración y sector trabajen de la mano. Y lo que estamos asistiendo es a medidas cortoplacistas, pues como por ejemplo el control de precios del alquiler que quiere incluir la futura ley de vivienda, la limitación que ahora se ha prolongado de que los contratos de alquiler no suban más de un 2% mientras sigamos con estas tensiones inflacionistas. Y todo este tipo de medidas lo que generan es ruido, tienen muy fácil venta ante la opinión pública, pero no son medidas que vayan a favorecer que se ponga más oferta de vivienda, ya sea en compra o en alquiler en el mercado, todo lo contrario, van a contraer esa oferta. ¿Y por qué pasa eso? Porque la gente muchas veces cuando dice, hombre, están subiendo mucho los precios, está bien
que se ponga un límite del 2%. O sea, ¿cuál es la cara menos amable de medidas como esa? Por ejemplo, el 2%, ¿no? Esto se aplica a los contratos que ya están en vigor, pero ¿y los contratos nuevos? Los contratos nuevos se firmarán según el precio de mercado. Va a ser una vivienda, en cambio, esto a muchos propietarios particulares les genera inseguridad, porque dicen, entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Con quién tengo que hablar? Entonces le subo solo el 2%, no me parece justo. Pero sí, por ejemplo, y a mí, ¿quién me protege de cara a una ocupación, que es una medida, por ejemplo, que no hay en la ley de vivienda, no hay ni una sola medida en contra de la ocupación, ¿no? ¿Cómo me salvaguarda ante los desperfectos que ese inquilino me pueda dejar? Esto es lo que necesitamos, medidas que den seguridad a esos propietarios particulares o a esos inversores que quieren entrar a desarrollar esa vivienda en alquiler, pero que claro, los mensajes que les estamos lanzando es limitación de control de precios, que una promoción, sea donde sea, el 30% tiene que ir a vivienda protegida. Nos imaginamos una promoción en Serrano donde el 30% se destina a vivienda protegida. Ese promotor tiene muy difícil la salida de ese producto, ¿no? Entonces, los mensajes que estamos lanzando son un poco los contrarios a los que necesitamos, y lo que necesitamos es un marco regulatorio que dé confianza, que dé seguridad, que atraiga esa inversión y que a esos propietarios particulares, porque esto es una anomalía, ¿no? En España, o sea, no hay país europeo donde el 80% de la vivienda esté en manos en alquiler, esté en manos de particulares. Pues necesitamos protegerles de cara a esos impagos, a esos desperfectos que le pueda dejar el inquilino, a esa ocupación, etc. etc. Bueno, de hecho, muchas veces cuando se habla de estas medidas se dice que en otros países se ha implementado y que en otros países ha funcionado, es lo que se dice. También luego mucha gente que dice que no, que funcionan a corto plazo. Esto lo dicen organismos internacionales, lo dicen economistas, etcétera. En esto hay consenso y se ha visto, bueno, en Berlín el precio del alquiler ha subido igual o más que en Madrid o Barcelona. Y luego también hay que tener en cuenta que con todos estos países con los que se nos suele comparar, claro, tienen un presupuesto público para vivienda que, por ejemplo, pues en una ciudad como Viena, ¿no? Que es un paradigma de la vivienda social, pues para que os hagáis una idea, tiene en torno a 500 millones de presupuesto para una ciudad. Esto es lo que hemos tenido para todo el país durante muchos años. Ahora, como consecuencia de la llegada de los fondos de inversión, es verdad que en este último ejercicio se ha incrementado de una forma bastante importante, ¿no? Pero claro, esto también explica los males que padecemos y que el porcentaje de vivienda social en nuestro país, que podríamos tener un parque de vivienda social muy potente. En España se llegaron a construir entre 6 y 7 millones de viviendas protegidas. Eran viviendas protegidas en propiedad que perdían esa protección pasados unos años, y hay pues millones de personas, en torno a 20 millones de personas que se han llegado a ser propietarios gracias a esa inversión pública y al dinero que pagamos todos, ¿no? Pues esto también hay que tenerlo en cuenta, y ahora que tenemos que pensar en empezar a construir ese parque de vivienda social y vivienda asequible, pero esa vivienda asequible se tiene que, podríamos decir, sufragar sola, ¿no? Y para eso lo que necesitamos, lo que es lo que comentaba antes, esa colaboración público-privada. Bueno, para ir terminando, fíjate, teníamos ese escenario ahora de un poco más de enfriamiento económico, que ya vemos cómo se traduce. Lo más normal es que debilite un poco la demanda y que los precios se estabilicen, ¿no? Y en la situación de mercado hipotecario va a ser complicado. Y tengo yo un amigo, esto es una pregunta de un amigo que se llama Antonio, que dice, oye, pero entonces ¿yo qué hago ahora? ¿Qué hago? La pregunta mágica, ¿sigo de alquiler o me meto a comprar porque puede ser un buen momento si esto se baja un poco? A ver, esta es la pregunta del millón, y yo siempre explico que no hay una respuesta única. Esto depende del perfil de cada uno, de los ahorros de cada uno y del activo en el que queramos invertir. Yo recomendaría comprar a aquellas personas con una situación económica holgada que puedan o bien acceder a estas condiciones de financiación, estas condiciones de tipo fijo y tipo variable, pero bueno, sobre todo tipo fijo, que tengan entre un 30-40% de la vivienda ahorrado, porque esto es lo que les va a permitir pues no tener importantes sustos. Aquellos inversores que bueno, no necesiten financiación, que tienen liquidez, en principio sí, porque es verdad que es un activo, tú dices que se van a estabilizar, pero yo creo que a corto plazo, como he explicado al principio, van a seguir subiendo. Luego, lo que hemos explicado es un valor refugio bastante interesante que ofrece en las grandes ciudades unas rentabilidades que son interesantes, ¿no? Ahora, una persona joven, primero, hazte una idea, para un piso de 200.000 euros necesita en torno a 60.000 euros ahorrados. Prácticamente, o sea, es que a esta persona decirle
puedes comprar o alquilar, es que precisamente estos jóvenes, ese es el problema, que muchos no pueden ni comprar ni alquilar. De ahí la necesidad de desarrollar esa oferta de vivienda asequible que comentaba al principio. Sí, mi amigo Antonio no tiene que gastar poco, tiene que tener ahorros porque... Ajá, entonces, bueno, es diferente. Es broma, es que es Antonio Villanueva, que es el productor del podcast, que está ahí el tío que no sabe qué hacer. No, es broma, pero sí es verdad que esa situación, ¿no? Que mucha gente llega ahí y se plantea esa foto. Siempre no pasarnos de endeudamiento, y mucho menos un escenario en el que es verdad que a lo mejor en la economía pues ya veremos dónde aterrizamos. Exacto, ¿no? es que no sabemos cómo va a evolucionar todo, ¿no? Pero yo aquí sí que tengo que decir que por mi entorno lo que veo es que antes, ¿no? Cualquiera decía, va, venga, me meto, lo compro, no, decir, no, ahora hay mucha gente que dice, es que esto no lo vale, es que no puedo pagar esto, ¿no? Yo creo que eso es lo que sí que hemos aprendido. Por eso habrá gente que lo pasará mal, pero no vamos a ver lo que vimos en la anterior crisis inmobiliaria, espero. Bueno, pues nada, vamos a ver cómo va evolucionando este mercado. Desde luego, yo creo que desde el punto de vista de la inversión es un activo clarísimo, más en España, y también cada vez se van creando más productos, ¿eh? El crowdfunding, el crowdinvesting, en todas estas vías distintas de invertir, que vamos a ver también cómo van evolucionando. Así que nada, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Vicente, muchas gracias por invitarme. Nada, ya sabéis, dejadnos vuestra opinión, ¿qué pensáis vosotros que va a pasar? ¿Va a seguir esa subida a lo mejor un poco menos agresiva de lo que hemos visto hasta ahora? Soy de los que dicen, bueno, a ver si se gasta un 25, un 30% y me meto ahí a comprar. ¿Cómo lo veis? Dejádnoslo en los comentarios. Ya sabéis, si os ha gustado esta entrevista, os agradecemos un like y nos vemos ya en el siguiente directo, en la siguiente entrevista Finect.